charla va de qué es una casa pasiva. Yo soy Alejandro Olmo, de OGE Estudio de Arquitectura. Eh, es- Estoy especializado o sea, estamos enfocados más en dirección de ejecución de obra. Ya llevamos muchos años estudiando el tema del PASI y gracias a Dios ahora ya llevamos bastantes obras de PASI House. Y junto con una compañera también, pero que de otro estudio, hacemos los proyectos completos. Independientemente se puede hacer por un lado la dirección y por otro el proyecto. ¿Qué es una casa pasiva? Pues un poco como nosotros somos nuestros propios comerciales, yo cuando se lo vendo al cliente le digo, si te vas a hacer una construcción ahora y la vas a hacer con construcción convencional, te estarás haciendo una construcción antigua. Es un poco para vendernos el Passive House. Para mí el Passive House simplemente es una correcta ejecución del proceso de la vivienda, ¿vale? Luego, por ejemplo, el Passive House es el estándar más exigente que hay en el tema de eficiencia energética, ya que con él obtenemos un confort extraordinario que nos afecta a la salud, por ejemplo, tanto a la sostenibilidad y a la calidad de vida de las personas. Independientemente del tema que es una casa pasiva, pues con la casa pasiva obtenemos un mejor consumo energético, un confort térmico y acústico al controlar la hermeticidad y el aislamiento, y por supuesto todo esto conlleva un ahorro energético. Al igual que si vamos a tener un ahorro energético porque vamos a tener menor consumo, el dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera pues será mucho menor, será mucho menor. Vale. El estándar Passive House es, como había dicho, es el más exigente a nivel mundial porque salió en Alemania, pero hoy en día se está haciendo por todo el mundo. Sí que es verdad que lo que es el estándar Passive House, como salió en Alemania, los valores que marca el Passive House están más enfocados a Centro Europa. Nosotros en clima mediterráneo podemos incluso no llegar a esos valores y seguir cumpliendo el Passive House, ¿vale? ¿Qué obtenemos con una vivienda de Passive House? ¿Qué nos aporta? Pues un excelente confort interior al ser humano, un ahorro y sobre todo, si tenemos mejor confort, una mejor salud. En una vivienda pasiva lo que intentamos garantizar son unos mínimos, con unos mínimos aportes de energía, intentamos tener un confort térmico, que sobre todo en invierno la temperatura debe oscilar en el interior de la vivienda entre 20 grados y en verano entre 25. Todo esto se consigue con mayor aislamiento, los cuales superan y no, ahora mismo con el código técnico ya se están asimilando los aislamientos y las condiciones que nos pone el código técnico a los parámetros que nos dice el Passive House. Con una vivienda pasiva lo que conseguimos es un mayor ahorro energético en climatización, que podemos estar rondando incluso al 90% frente a una construcción tradicional. Igualmente, con una vivienda pasiva lo que conseguimos es, al conseguir un mayor confort interior, lo que conseguimos es mejor salud para los que viven en ella, por supuesto. Eh, para tener el mejor, o sea, para tener mejor confort, de lo que se ayuda la Passive House, y lo que decimos que es el pulmón de una vivienda Passive House es el sistema de ventilación con recuperación de calor, el cual nos controla un flujo constante de aire limpio. La Passive House, perdón, la Passive House se trata de 5 parámetros, que son los 5 principios Passive House, que se trata de aislamiento, hermeticidad, las ventanas, el recuperador de calor y el control de puentes térmicos. Uno de los principales de los principios del Passive House, como hemos dicho, es el recuperador de calor, que es una ventilación con recuperador de calor, el cual nos asegura una calidad del aire a través de una extracción viciado en las estancias húmedas, como es la cocina, los baños, aseos o lavaderos, y que simultáneamente nos asegura una insuflación de aire en las estancias secas, como el salón, comedor y dormitorio. Hoy en día el código técnico ya lo exige. Lo que pasa es que muchos arquitectos no lo ponen o no los consideran o al final el cliente no lo quiere, ¿sabes? También es verdad que si metes un recuperador de calor y no haces una vivienda hermética, al final en obra tradicional tenemos muchas pérdidas
de frío y calor por agujeros pequeños que se hacen, por mala ejecución de ventanas, por los enchufes, por muchos sitios. Normalmente se estima que una vivienda convencional, todas las perforaciones esas, equivaldrían a una pelota de fútbol. O sea, imaginaros que una vivienda convencional está por un agujero como una pelota de fútbol, se está saliendo aire constantemente. El recuperador de calor, no sé si lo habéis oído, pero lo que consiste, como bien dice su nombre, es recuperar el calor. Tiene un intercambiador que el aire interior el aire interior de la vivienda sale al exterior y el aire que entra hace un intercambio de flujos y recupera aire. Es decir, que por ejemplo, si cuando fuera estamos a 30 grados y dentro a 21, el aire nuevo podría entrar a 22 solamente con el refrescamiento. Es un sistema de recuperación. Y en verano lo que se hace, el free cooling que se dice, que es un puente, digamos, para que directamente, por ejemplo, por las noches que refresca más, el aire que está entrando a la vivienda no pase por ese recuperador. O sea, directamente entre directo y entonces refresque la vivienda. Por eso el recuperador de calor tiene que estar siempre en marcha, ¿no? Y, por ejemplo, lo que dicen de abrir o no las ventanas en una passive house, por supuesto que se pueden abrir, igual que una vivienda convencional. No hay ningún problema, simplemente tú mismo te darías cuenta que si fuera hace calor tú no vas a abrir las ventanas, pues igual que una vivienda normal. ¿Qué conseguimos con el recuperador de calor? Otro de los puntos buenos de un recuperador de calor es, por ejemplo, todo el tema de alergias. Los recuperadores de calor llevan unos filtros, entonces lo que nos entra es un aire totalmente limpio. Incluso hay otros filtros más potentes que pueden filtrar otras partículas más tóxicas. ¿Qué pasa con eso? Porque si, por ejemplo, tenemos alergias, si nosotros somos alérgicos y tenemos alergias, dentro de la vivienda no tendríamos alergias, estaríamos súper bien, porque ya pasa por esos filtros. El otro principio de la Passive House es el aislamiento térmico, que tenemos que tener un buen aislamiento. En Passive House se llama regla del rotulador. Y lo que conseguimos es aislar tanto cubierta como muros, como depende de la zona donde estemos, también se considera que debemos aislar cimentaciones. Depende de la zona. Hay veces que afecta positivamente y hay veces que negativa. Como tenemos un clima mediterráneo que no es tan exigente como el centro de Europa, hay veces que se puede evitar. Normalmente el Passive House, por ejemplo, en cubiertas y fachadas, en el aislamiento, nos exige una transmitancia, una U de 0,15 en cubiertas y fachadas. Sí que es verdad que es lo que te digo, es lo que digo. Como estamos hablando de clima en centro Europa, en el clima mediterráneo, que sería España, esa U de transmitancia de los muros podría estar alrededor de 0,30. No haría falta que llegara a 0,15. Por otro lado, las cimentaciones, igual, en el centro Europa nos habla de 0,25 de transmitancia térmica. Las carpinterías, otro tema muy importante en el Passive House. En el Passive House estamos hablando que se deben colocar unas carpinterías con un triple cristal bajo emisivo, porque lo que hace es reflejar el calor del interior de la vivienda en invierno, por ejemplo, y mantenerlo exterior durante el verano. Y otro punto importante, los intercalarios. Los intercalarios normalmente suelen ser de aluminio. En Passive House se colocan de PVC. ¿Por qué? Porque el aluminio es conductor y el PVC no. Entonces lo que hace es, el frío del exterior, por ejemplo, no llega a pasar nunca al interior. Con eso conseguimos una mejor ventana. Lo que yo siempre digo, tú no te puedes gastar una ventana que valga 5.000 euros, un ventanal grande, pero como no esté correctamente ejecutado, tenemos, o sea, es como si hubiéramos tirado el dinero. Porque si no tenemos una correcta ejecución, normalmente en Passive House, bueno, normalmente no, siempre, lo que se hace es, tanto por fuera como por dentro, en el perímetro del marco de la ventana, se sella mediante láminas. Incluso en el mismo marco hay unos butirales que se pone, que es una espuma que se expande con el tiempo y lo que hace es sellar herméticamente el pequeño puente térmico que podemos tener ahí. Al final una ventana es el aislamiento de una vivienda. Entonces, como todo aislamiento, se debe colocar, como es un aislamiento, se debe colocar normalmente que tenga una continuidad con el aislamiento de la vivienda, en la línea del aislamiento. Como os decía,
Si no hacemos una correcta ejecución de una ventana, es como si hubiéramos tirado el dinero. De hecho, otra de las pruebas que se hace es el blower door, que hay, por ejemplo, ahí en la unión del marco con el cerramiento, por ejemplo, si hacemos el blower door, que es una depresión que se ejerce en la vivienda, enseguida con el humeador podemos comprobar el humo que se está saliendo por la junta o incluso la ventana si no tiene un cierre hermético o cualquier punto así. Otra de las reglas otro de los principios del Passivhaus House es la hermeticidad, que le decimos la regla del lápiz. La hermeticidad es la estanquidad. Nosotros al final en Passivhaus House lo que intentamos conseguir es una vivienda totalmente hermética. ¿Qué conseguimos con la hermeticidad? Que la renovación de la vivienda sea, Passivhaus House te dice que tiene que ser menor o igual a 0,6 renovaciones hora. Eso es lo que intentamos conseguir, que es lo que luego, por ejemplo, en la prueba del blower door nos verifica que es así o no es así. Ahí es donde nos sale. La hermeticidad la podemos ejecutar de varias maneras. En el centro de Europa normalmente lo hacen con láminas herméticas, que esas láminas van selladas unas con otras mediante cintas de hermeticidad. Aquí normalmente la construcción tradicional más o menos que se está haciendo por aquí y que yo estoy haciendo, por ejemplo, la capa estanca la intentamos conseguir con yeso. El Passivhaus te asegura que el yeso es estanco cuando consigues cerca de los 2 centímetros. A 1,5 no llegaría a ser estanco. También depende de la ejecución. Y por supuesto, otro tipo de conseguir la hermeticidad es con membranas líquidas. Ya tengo compañeros que por Valencia han certificado viviendas que la han conseguido hacer con membrana líquida. La membrana líquida al final es un bote de pintura que es una pintura que se hace hermética. Normalmente se utiliza mucho para los encuentros entre forjado y paredes, incluso para la carpintería. Lo que conseguimos lo bueno de eso es que es fácil porque es una pintura que se aplica y ya está. Entonces no tenemos mayor problema. Lo que digo que la hermeticidad la consiguen con la membrana líquida, es pintura, entonces la proyectan. Lo que hace es proyectar sobre la pared toda la membrana líquida y consiguen la hermeticidad. Luego, otra forma de conseguir la hermeticidad es con tableros OBS. Cuando yo me hice el curso de certificador, no todos los OBS son herméticos. Y, por supuesto, los tableros OBS, entre tablero y tablero, tienes que encintarlo con una cinta de hermeticidad. Normalmente por Centro Europa sí que lo hacen así, pero ya te digo, no todos los tableros son herméticos. Deberíamos comprobarlo antes mediante el fabricante. Al final, para conseguir una hermeticidad hay que controlar todos los orificios que traspasan el muro, el cerramiento. Con esto, ¿qué quiero decir? Que tú no vale nada que hagas una hermeticidad perfecta, hablas el blower door y luego venga el electricista y te pase un macarrón de fuera adentro o te pase un cable de no sé qué o por ejemplo, la tubería de fontanería no la selles con la membrana líquida que yo digo o incluso otros materiales que hay, que son unas láminas que al final son unas láminas que se pegan en la pared y al final solo pasa el tubo. Incluso hay otros machones para tuberías más gordas y demás. O sea, hay que controlar todos los agujeros que salen a la vivienda, todos, para conseguir una hermeticidad perfecta. De hecho, si no, enseguida el blower door nos daría que no conseguiríamos la 0,6 renovaciones hora. Otro de los puntos de los principios del Passivhaus, estamos hablando de la ausencia de puentes térmicos. La ausencia o casi eliminación por completo de los puentes térmicos. Eso es muy importante, porque al final un puente térmico es pérdidas de calor, pérdidas de energía, entonces hay que controlarlos todos, 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 todos. De hecho, por ejemplo, cuando tú vas a certificar una Passivhaus, cada uno de los puentes térmicos tiene que estar estudiado y certificado. Vale. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué conseguimos con la estanquidad y el aislamiento? ¿Qué conseguimos con el Passivhaus? Al final, con el Passivhaus lo que intentamos conseguir con todos estos 5 parámetros, con 5 principios, es que la demanda de calefacción y refrigeración sea como mucho 15 kilovatios hora por metro cuadrado y año. Eso es lo que intentamos conseguir, que es muy superior a lo que el código técnico nos marca. La demanda energética de un edificio... pero incluso en algunos sitios me sale más caro, pero el ahorro lógicamente viene en la amortización.
Sí, sí, exactamente. Ya está Alejandro con nosotros, ¿eh? Ok. Alejandro, conéctate el micro. Le tienes En la apagado. pantalla. Ahora, ¿me oís? ¿Estás? ¿Sí? Perfectamente. Adelante. ¿Qué ha pasado? ¿Has ido al bar o qué? No, ¿qué ha pasado? Que se me ha ido la pantalla y me ha puesto iniciando otra vez. Venga, pues ya estamos contigo. Ya, pero ¿se ha quedado todo grabado lo de antes o no? Sí, se está grabando, entiendo que se estará grabando. No sé si había otro compañero que también estuviera grabando, pero vamos, posiblemente. No sé si lo habías hablado con algún otro. No, Seguramente sí, pero... lo anterior está Vale, seguro. vale, pues Está nada. grabando, está grabando, ¿eh? Vale, perfecto. Nada, lo que decía, que a grandes rasgos la demanda energética de un edificio es la energía que requiere este en su interior para poder tener las condiciones de confort. ¿Qué factores condicionan la demanda energética? Pues, por supuesto, el clima exterior, la radiación solar, el viento al que está expuesto esa vivienda, la envolvente térmica del edificio, que es lo que hemos estado hablando, incluso las características de ocupación funcionales del edificio. No es lo mismo un edificio de un colegio, por ejemplo, que un edificio de una unifamiliar, o que vivan 6 en una vivienda que vivan 2. Todo eso influye. Y todo eso hay que calcularlo cuando diseñas una vivienda passive house. ¿Qué es el efecto que conseguimos con una vivienda pasiva passive house? Al final, siempre el ejemplo que se pone de una vivienda a la otra, o sea, característico para poder compararlo, es que al final nosotros haciendo una vivienda passive house tenemos un termo de una cafetera, por ejemplo. O sea, conseguimos que todo sea hermético y que el calor que tiene se mantenga. Eso es lo que conseguimos con una vivienda pasiva. Como os había dicho, el test de blower door, que es el test que se hace para comprobar las infiltraciones que tiene la vivienda, se consigue metiendo una depresión que le metemos una diferencia de presión que le metemos a la vivienda de 50 pascales. Con esta presión lo que intentamos es ver por qué orificio puede entrar aire en nuestra vivienda. Y el test ese nos tiene que dar igual o menor a 0,6 renovaciones hora. Si no, no estaríamos dentro de los parámetros passive house. Al final, como yo os decía, para mí una vivienda passive house es tener un buen control de la ejecución de toda la vivienda. Por otro lado, si hablamos de las certificaciones de passive house, existen 3 certificaciones: la Classic, la Premium, la Plus y la Premium. Al final, las 3 certificaciones se diferencian de otros 2 requisitos que entran en juego. Uno, que es la demanda de energía renovable, y otro, la generación de energía renovable de esa propia vivienda. Según los valores de esos 2 parámetros, podremos estar hablando de la Classic, que es la normal, la Plus o la Premium. Y hasta aquí todo. Podéis hablar. Hola, Alejandro, gracias. Lo que estábamos comentando mientras te has ido tú a dar la vueltecilla Muy al mal, bar Muy con mal. Miguel Ángel era sobre los incrementos de costes que podía tener una vivienda. Yo, si queréis que voy a ir haciendo un repaso mientras habláis sobre ese tema de los costes que puede suponer para ver las preguntas que pueda haber pendientes en el chat. Perfecto. Al final, la gente habla de un 5, un 8%. Todo es muy relativo. Todo es muy relativo. Porque hoy en día el código técnico sabes que exige ya mucho, ¿sabes? Si de verdad cumplimos lo que exige el código técnico, ya estamos llegando a casi valores passive house. Sería poco la diferencia al final de lo que exige el código técnico a lo de lo que exige el código técnico a lo que de verdad se pone en una passive house. Al final la diferencia es controlar más la hermeticidad y el sellado de ventanas y, por ejemplo, el gasto de hacer un test de blower door. Y luego está luego es muy, muy relativo, porque lo que te digo, o sea, si tú sabes elegir correctamente los materiales sin sobredimensionarlos, puedes llegar a un equilibrio, ¿sabes? Puedes llegar a un equilibrio. Y luego, por otro lado, por ejemplo, yo ahora a los clientes les estoy ofreciendo, por ejemplo, forjados de placa alveolar.
¿Por qué? Porque aparte de que reducimos tiempo de esa vivienda de ejecución, encima el coste que reducimos es bestial. Porque un forjado de placa alveolar a lo mejor te está costando, con el recrecido que se le hace encima con el mallazo y el funcho perimetral, a lo mejor estamos hablando de 50 euros al metro cuadrado. Si una estructura normal a lo mejor te está en 85, ¿cuántos metros tiene la vivienda? Pues ahí ya tenemos un buen ahorro. Luego nosotros también las viviendas las solemos hacer con hormigón celular. No sé si sabéis, la marca más conocida es Yton, también está Gas Betón aquí en España, en el Mediterráneo, por ejemplo. Con eso, ¿qué pasa? Que conseguimos el aislamiento y además nos vale de muro estructural. Por lo que si depende el diseño que le hagas a la vivienda, te puedes evitar pilares y te puedes evitar estructura de hierro, por ejemplo, en el interior de la vivienda. O sea, si tú haces un correcto diseño desde el primer momento, pues el incremento no puede ser tan grande. A ver, es un buen asesoramiento al final. Te pregunta José Durán. José, ¿quieres preguntarle tú directamente sobre el tema de las conducciones o le transmito tu pregunta? Mira, José Cable. ¿Dónde está? Buenas, Alejandro. Hola, José. Fernando, es que tengo varias por ahí, entonces, como Mira, quieras. era la referente a las conducciones, que entendías que no iban, que se iban todas canalizadas. Sí. Alejandro, te preguntaba que... Perdona, Ya lo he Miguel Ángel. silenciado. Ya lo he silenciado, ya. José, dime. José. No, nada, la pregunta era referente a los retornos, sobre todo de las canalizaciones, de los sistemas de ventilación forzada, si está todo canalizado o se sigue ejecutando. Entiendo yo que no, porque por la hermeticidad de la vivienda no podría ser así, pero yo he visto un mogollón de soluciones que hay veces que el retorno del aire acondicionado llega hasta el falso techo y luego ya es la cámara entera del falso techo la que vuelve. No. Entonces, tienes unos tubos de expulsión y otros de impulsión. Totalmente. Bueno, o sea, hasta la máquina. Sí, hasta la máquina, correcto. Vale. Y luego de la máquina al exterior. Que de hecho, por ejemplo, incluso ni en climatización lo deberían de hacer así. Lo que pasa es que lo hacen así. O sea, incluso máquinas que las meten en falso techo y todo el calor que está disipando la máquina que cuando está produciendo el aire acondicionado en verano, pues está en el falso techo todo el calor. ¿Sabes? Eso es. Ana Gutiérrez comenta sobre lo edificado previo al 79. Ana. ¿El qué? ¿Dónde está? Ana Gutiérrez. Acaba de salir ahora. Acaba de salir. Ella preguntaba, ¿hay mucho edificado previo al 79? Rehabilitaciones energéticas de calidad son necesarias, no solo obra nueva. Correcto. Yo veo el camino por ahí. ¿De qué manera se puede llegar a un consumo casi nulo en rehabilitación? Sí. De hecho Passive House tiene Energyfit, que es el certificado energético para rehabilitaciones. De hecho, yo, por ejemplo, ahora íbamos a empezar este mes, pero por el COVID no se va a empezar aún, un caserón antiguo grande que lo hemos hecho con los parámetros de Energyfit. No se va a certificar porque el cliente no quería y tampoco se lo hemos propuesto. Yo simplemente al cliente le he ofrecido hacerle una vivienda confortable. A ver. Y gracias a que un amigo suyo, trabaja colocando ventanas y demás en Alemania y allí todo lo hacen así, pues ella desde el primer momento nunca me ha dicho nada a que no. Simplemente yo cada cosa que le digo que hacemos, le digo por qué y por qué no. Y ella está súper contenta. Vamos. Pero por supuesto. José Durán tiene más preguntas sobre la placa de yeso, si consideras que es más favorable para conseguir la hermeticidad. Yo no la he hecho. Sí que he oído que se consigue hermeticidad con la placa de yeso. Sí que lo he oído. Yo no la he hecho, pero sí que lo he oído. Porque al final depende, habría que comprobar de verdad el espesor de la placa de yeso para que sea hermética. Pero sí que es verdad que cuando tú juntas una placa de yeso con otra y tú lo masillan, al final estás consiguiendo una continuidad. Entonces yo sí que no lo he hecho, pero sí que he oído que cumple. Lo que pasa es que hay que ver el grosor de la placa de yeso. Pero, Alejandro, una pregunta. Sí. Más que el espesor de la placa, ¿no sería el tratamiento de las juntas para el tema hermético? No, el tratamiento por supuesto que hay que comprobarlo, pero y el espesor también.
el espesor. Ya. A ver. Hombre, la Tú ten junta en cuenta lo que para bueno conseguir que una tiene es que está, Dime, la dime. junta está en medio del canal, entonces detrás tiene un obstáculo y si por delante la sellas bien, en teoría debería estar Correcto, bien. correcto. No sé, me venía a la cabeza porque como en la placa hay menos juntas que en la fábrica, pues el sentido común me decía que era No, así, vale. ¿sabes? Vale, no, perdona, pero tú estás diciendo del trasdosado. O sea, por ejemplo, un trasdosado, un pladur. Vale, Sí, vale. sí, sí. Yo En entendía vez que de me estabas... hacer una hoja de fábrica de placa de yeso. No, no lo ha hecho nadie. No creo. Yo creía que me estabas diciendo del falso techo mediante placa de yeso. Eso sí que es Ya. lo que te digo que sí que lo he oído. Ujú. Tú ten en cuenta que al Vale, final vale. lo que sabes, lo que se suele hacer es, por ejemplo, en el trasdosado que tú estás diciendo, se intenta hacer la hermeticidad en el muro para que luego tú todas las instalaciones las metas por el trasdosado. Entonces tú tranquilamente puedes meter cables y tuberías, instalaciones por el trasdosado que sabes que nunca vas a perforar la capa de hermeticidad. ¿Vale? Vale, 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 vale. Gracias. Venga, Roberto Navarro, que no sé si... Sí, Roberto, que le preguntabas tú sobre el Farmacel. Abre tu micrófono y... Sí, hola. Hola hola, ¿qué tal? Fernando, hola Alejandro, hola compañero. Sí, es una pregunta un poco desde la ignorancia sobre esto, pero te vi nombrar antes el tablero USB Sí. o OBS Oh, que llamas tú. Hice una vivienda hace poquito con tableros de Fermacell, sí, que buenísimo. en Buenísimo. prestaciones no sé si es incluso algo mejor que el USB. Hablo desde la ignorancia, te comento. Pero de cara a la Passive House, ¿es recomendable utilizar Fermacell? No lo he llegado a ver. Sí que me han hablado de él, o sea, no lo he llegado a ver, no lo he llegado a ver en Passive House, sí que me han llegado a hablar de él y incluso unos conocidos que son los que venden el hormigón celular son comerciales de Fermacell. Lo que pasa es que es caro, es caro. O sea, Eh, es que al final es cierto, es que pero disculpa Alejandro por cortarte. Es cierto, pero también da unos parámetros o características que a lo mejor con un método tradicional o con el USB no se alcanza, es decir, debido a sus prestaciones, sí, quiero correcto, decir. correcto. Sí. No, yo ya te digo, no lo he comprobado. El problema es que, por ejemplo, tú el Fermacell es la capa final, ¿entiendes? Al final la junta esa la tratan, si tú la junta esa la sellas con una lámina, una cinta de hermeticidad, que es con lo que deberías de sellarlo, le tendrías que dar una capa superior para taparla, ¿me entiendes? Vale. ¿Sabes? Que ¿Y en no es su precio propia cuánto estaríamos hablando de diferencia? No lo sé, pero yo sé que es caro el Fermacell. Sé que es caro. Caro comparado con el Pladur, estoy hablando. Con el tablero no lo sé. Con el tablero no lo sé. Pero el problema es lo que te digo, que el tablero no es la capa final. El Fermacell, en este caso que tú me comentas, sí que es la capa final. Entonces, para tapar la junta de tablero a tablero, tendríamos que darle al final un enlucido a todo el tablero. Entonces aún nos incrementaría mucho más el precio. ¿Me entiendes? Entiendo que, Claro. te digo, una opción por si ayuda a los que estamos Sí, aquí sí. en la Para eso charla estamos. es si es necesario colocar varias capas de tablero USB o Fermacell, es no colocarlas juntas a la vez, sino ir Correcto, correcto, alternándolas de correcto, forma que la junta ahí ganemos correcto, correctísimo. bastante Muy eficiencia. buena Pues, puntualización. muy bien, Sergio muchas Pérez te gracias. Muchas preguntaba gracias, por Alejandro. la solución de fachada que realizas más habitualmente. Dice, porque parece que cuando hablas de Passive House tienes que hablar de SATES. No, bueno, normalmente si tú haces una obra tradicional se habla de SATE. ¿Por qué? Porque con el SATE lo que haces es minimizar o eliminar todos los puentes térmicos, ¿correcto? Espera, que lo voy Y a el dar. Espera. mantenimiento, pregunta Joel, el mantenimiento de una Passive House, ¿qué implica? ¿Es similar al de una construcción convencional? Sí, no tiene. Tú ten en cuenta que toda la hermeticidad y todos los sellados que hemos hecho están ocultos. O sea, eso tú no lo vas a ver. Por eso cada cinta de hermeticidad y cada eso está estudiado y tiene unas durabilidades, pero que está estudiado para que dure muchos años, ¿sabes? Porque Y en cuanto al tema del recuperador de calor, ¿Mm? ¿qué tipo de mantenimiento lleva? Nada, unos filtros. ¿Con quién hablo?
Con Joel. Ah. Espera, conmigo. Ahora aparece Vale. yo por aquí. Lleva unos filtros, que los filtros Vale. son los que tú tienes que ir cambiando porque son los que tienes que ir limpiando. Pero Vale. no lleva ningún otro filtro. Además tiene una muy bajo consumo. Al final es un aparato muy sencillo, ¿sabes? Es muy sencillo. Y simplemente lleva 2 filtros, que los filtros hay otro tipo de filtros más potentes para otras partículas más pequeñas. Más ¿sabes? pequeñas. Vale. Para certificar Passive House hace falta un control externo de certificación energética. Correcto. No, de certificación energética no. O O sea, con tú la para poder... titulación del proyectista es suficiente. No, o Eso sea, lo pregunta José Durán, ¿eh? vale. Tú para certificar una Passive House hay certificadores que se llaman. Creo que hay 3 o 4 empresas en toda España y tú lo tienes que hacer a través de ellos. O sea, tú el arquitecto hace el estudio, hace el programa, con el programa que tienen, que es el PHPP, hacen todo el cálculo y toda esa documentación es la que le mandas al certificador. El certificador revisa que toda la documentación la has hecho bien y que los parámetros que tú dices son los que de verdad tienes que cumplir. Y luego ellos tienen que llegar ese seguimiento, incluso deben de venir a obra y tú mandarle un montón de fotos de cada detalle, para ellos asegurarse que lo que tú has hecho al final es como una OCT. O sea, lo que tú has hecho en proyecto es lo que estás ejecutando en la realidad. Incluso, y uno de los puntos es el Blower 2, para que ellos verifiquen que te da los parámetros que tú habías dicho. Ana Gutiérrez vuelve a preguntar, yo creo que lo hemos mirado, sobre el tema del Passive House con la rehabilitación y sus costes. Yo creo que pero ya sí, lo hemos tratado. Y hay un chico por aquí nuevo y desconocido que pregunta dónde podemos encontrar detalles concretos para encuentros que mejoren la eficiencia. Se llama un tal Enrique Alario. Espera, que le voy a dar que hable, que este tiene mucha voz. Enrique, Enrique. habla si quieres, no te cortes. Hola, me presento, soy Vale. Enrique Alario, por si no me conocéis. Sí, el liante. El liante. A ver, Oye, pues nada. nuestro amigo Javi Siles, ¿te acuerdas? Bueno, lo conoces, ¿no? Hombre, ya lo creo, el crack Javi De Siles. hecho, yo conozco a Enrique por él. Él me llegó a mandar un enlace de una web de detalles constructivos Passive House alemanes. Pero claro, Sí. es lo que decimos, todo esto está muy enfocado a detalles constructivos alemanes, que están enfocados a ejecución con madera casi todo. Y más industrializada, quizás, ¿no? Claro. Uno de los puntos que lo que hablaba Teresa en la primera charla, por ejemplo, estaría bien sacar como una enciclopedia de detalles constructivos, ¿sabes? O una app podemos sacar de este grupo, ¿eh? Claro, o una app que tú pagaras y con detalles constructivos. Eso estaría genial. Claro. Con fotos y detalles en WWG o BIM, ya. Claro, yo es que siempre echo de menos, no en vivienda Passive House, porque no he hecho ninguna, pero sí que en vivienda habitual. Sí, pero en vivienda es que habitual, aquí correcto. estoy viendo puentes técnicos, estoy viendo cosas que no saben realmente cómo resolver y molaría tener algo que decir, oye, hazlo así. Claro. ¿no? Y incluso que los arquitectos tuvieran el problema de cómo detallarlo. Y el problema es que el arquitecto te lo diseña, pero no tiene en cuenta esos puentes térmicos. Claro, no lo resuelve. A veces, ¿sabes? Las jambas de las ventanas. Claro, te hace un voladizo guapísimo y luego el voladizo entra por debajo de la ventana, entra a la vivienda. Y dice, ¿y ahora cómo quito yo eso? ¿Corto el voladizo o qué? Claro. y lo quería, mira, lo pensé ayer para hablarlo y no lo había dicho. Como Enrique sabe, me compré una cámara térmica que se pone al móvil. Es una cámara muy pequeña que vale 200 y pico euros y, por ejemplo, es una forma muy clara de decirle tanto al cliente o al constructor típico que te dice, ¡ay, no pasa nada! Sacas la cámara, le haces la foto y ves perfectamente cómo está pasando el frío o el calor de un lado al otro. Es una cámara que si quieres poner el enlace, vale nada. La básica, que es la que yo me compré, valía 250 euros y saca unas fotos incluso con la temperatura que te pueden resolver muchos problemas. Sobre todo para aclararle y ver las cosas tanto al cliente como a los constructores, ¿sabes? Claro. Pon el enlace de la mochila del aparejador, que la tengo ahí. Y vale, también. Ahí está. Yo creo que Miguel Ángel se ha debido quedar con ganas de preguntarnos algo, ¿no? O de participar. Miguel Ángel. Lo de SATE, que no hemos hablado más. No, mira, la verdad, estoy escuchando a Enrique y a Alejandro. Ejecuto Passive y ejecuto construcción tradicional. Y lo que sí hay un detallazo súper importante que no acaban de captar el constructor, entre paréntesis, es la ubicación de la ventana.
y tienden a ponerlo en la parte interior. ¿Has oído lo que he dicho? ¿Has oído lo que he dicho en la charla? En la Por eso me he reído, porque Y- trasvasas la información a construcción tradicional Claro. y todos trasdosan a interior cuando realmente la ventana trabaja en el centro del... Y luego, si del- tú, perdona que te corte, y si tú te lees la guía del Pladur, tú nunca puedes coger una ventana a la guía del Pladur. ¿Me entiendes? O sea, no te lo aconsejan nunca, porque tú ten en cuenta que al final una ventana abre y cierras y tiene fuerza, ¿sabes? Entonces tú puedes mover el Pladur. Lo que yo considero hacer es que tienes que ponerle unas escuadras para que vuele sobre la ventana, o sea, sobre el muro resistente. Y luego, si quieres, atestas con el Pladur. ¿Me entiendes? De hecho, te mandaré una foto también. De hecho, porque, por ejemplo, una obra que estoy haciendo ahora, Passy House, que será certificada, es así, lleva un muro de Yton y luego un trasdosado. Y claro, el cliente dice que sí, que no pasaría nada, que yo colocara lo que es la ventana en el muro de Yton y luego el Pladur se metiera hacia adentro. Que, por ejemplo, en el centro de Europa tú vas a cualquier hotel o lo que sea y están ejecutados así. Pero ahí podemos tener la unión de un Pladur en vertical con el del horizontal, podemos tener una pequeña grieta. Y a mí no me gustaría hacerlo así. Entonces, por eso de con unas escuadras volarle la ventana hacia el trasdosado del Pladur y luego ya testar el Pladur ahí. Pero la fuerza que la ejerza contra el muro, ¿sabes? Sí, totalmente. Claro. Lo que pasa es que muchas veces se lo dice y se lo explica. Ya, claro. Puedes poner mucho Comerlin y puedes gastarte una pasta en carpintería exterior cuando realmente la ubicación exacta con respecto al muro... Y la ejecución. Pero la ubicación normalmente la marca el proyecto, ¿eh? No la decide el constructor. A mí por lo menos me llega a haces interiores prácticamente siempre. El detalle del encuentro no, pero haces interiores siempre. Pero, Enrique, sí, pero esos son... esos son detalles típicos diferentes. de arquitecto. No, bueno, pero no tiene nada que ver. Al final, en todos los arquitectos que conozco siempre me ha llegado a haces interiores, ¿eh? No sí, sé. pero es lo que, o sea, pero tampoco es haces interiores. Porque, por ejemplo, o sea, no es haces interiores, es en la línea del aislamiento. ¿Correcto? O sea, el eje del perfil coincide con el eje del aislamiento. Que tenga al final una ventana es un aislamiento más de la vivienda, pero con cristales. Entonces tiene que tener la continuidad del aislamiento. A ver. Ese matiz es importante, no lo había tenido en cuenta. Claro, lo que pasa es que luego el cliente es el que te dice, oye, yo esta tapeta perimetral contra la ventana, esto es para coger mierda. ¿Esto para qué lo quiero? Entonces te obliga a traerlas a interior. Pero... Por eso es muy importante lo que decía del estudio y la elección de materiales, o sea, el estudio preliminar, el estudio de proyecto a la elección de materiales de la vivienda que vas a hacer, ¿sabes? Tenerlo todo eso, y más nosotros, por ejemplo, que es lo que tú dices, que te dedicas a esto, o sea, todos esos puntos. Lo malo es, claro, cuando ya te llega un proyecto, que a mí es lo últimamente, por ejemplo, ahora en confinamiento me han llegado 3 proyectos de arquitectos ya hechos que ahora lo quieren pasis, que es lo típico. Sí, a mí también me han llegado un par de historias raretas. La problemática aquí nos surge cuando el arquitecto no tiene pasis del design. Sí. Porque cuando te viene directamente... Claro, yo te digo de arquitectos tradicionales y luego el cliente a la que lo ha visto, se ha dado cuenta, quiere una vivienda pasiva. Entonces, ese es el problema. Sí. Venga, chicos. Venga, gracias. familia. Buena, vamos a otra. Cualquier cosa, aquí estamos. Un abrazo. Vamos a otra. Chao.